Hola, buenos días, grupo de química de segundo de bachillerato. Bien, hoy voy a hablar un poco de reacciones orgánicas. Bien, lo tenéis en la página web, en segundo de bachillerato, apuntes, abajo del todo, reacciones orgánicas. Fijaros que pongo contenido de ampliación. Va a ser un contenido que daremos un poco por encima, que no tenéis que saber al pie de la letra, simplemente que os suene un poco, ¿vale? Bien, aquí está. Aquí me hace una nueva nota. Empezamos. Bueno, las reacciones orgánicas vamos a tener siempre un sustrato que reacciona con un reactivo para dar supuestamente un producto. En la práctica vamos a tener varios productos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el reactivo puede reaccionar de diversas maneras sobre el sustrato y dar lugar a productos diferentes. ¿Cómo se producen reacciones secundarias? En un laboratorio de síntesis, lo que incluso a escala industrial, cuando el proceso luego se lleva a escala industrial, lo que se hace es utilizar catalizadores. Un catalizador lo que puede hacer es dirigir la reacción hacia la formación de un solo producto, para obtener rendimientos lo más próximo al 100%. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo de una reacción química orgánica. Aquí vamos, por ejemplo, CH3, COOH. Ese sería el sustrato, más Cl menos el cloro, el anión cloruro, sería el reactivo nucleófilo. Bien. Un reactivo nucleófilo es un donante de electrones, ¿vale? Cuando yo diga reactivo nucleófilo, es un reactivo que puede ceder electrones. Es una base de Lewis, tiene pares de electrones libres que puede donar a sustratos que tengan zonas de baja densidad electrónica. El sustrato que he dibujado, el etanal, tiene una zona de baja densidad electrónica que es el grupo carbonilo, el COO. Este grupo es siempre susceptible de ser atacado. ¿Por qué? Porque en este caso el oxígeno, que es más electronegativo que el carbono, coge, o sea, digamos que atrae más hacia sí los pares de electrones compartidos en el enlace doble, que encima son dos pares de electrones, son 4 electrones compartidos, los atrae hacia sí más, y estos electrones van a estar más cerca del oxígeno que del carbono. Por lo tanto, el carbono va a tener una cierta deficiencia electrónica. Es como si tuviera una carga parcial positiva. Entonces, el anión cloruro lo que va a hacer es atacar a este carbono, y para que se mantenga la regla del octeto va a haber un movimiento electrónico donde ya directamente dos electrones del doble enlace van a pasar a formar parte del oxígeno. El oxígeno, un momento, el oxígeno tenía ya dos pares de electrones libres, y ahora va a haber un reordenamiento y van a ir otros dos más. Bien, acordaros que las moléculas orgánicas son sustancias covalentes. Por eso son moléculas, y por lo tanto los enlaces covalentes son fuertes y es difícil romper estos enlaces. Para que tenga lugar un ataque en una molécula orgánica, tiene que haber cierta polaridad del enlace. Aquí ocurre porque, como he dicho, el enlace carbono doble enlace oxígeno es polar porque hay distribución de cargas, ¿vale? La carga negativa, hay más electrones cerca del oxígeno, aunque sea una compartición de electrones, y por eso se puede decir que hay un exceso de carga negativa en el oxígeno y un defecto en el carbono. Esto daría lugar a lo siguiente. S3C, el oxígeno, que ahora tiene 3 pares de electrones o menos, y aquí el cloro y el hidrógeno que teníamos. Si estamos en medio ácido, rápidamente el oxígeno
con carga negativa captará un protón y quedará OH, ¿vale? Esto es una reacción típica orgánica donde un sustrato, el etanal en este caso, es atacado por un reactivo nucleófilo que es el anión cloruro. Es un nucleófilo suave, porque es una base débil. ¿Por qué es una base débil? Porque proviene del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Esta base es una base débil. Digamos que le cuesta atacar, pero bueno, para atacar a un aldehído no tiene problema, ¿vale? Bien, entonces, vamos a ver los tipos de mecanismos. De todos los que pueda haber en los apuntes, lo que sí que quiero que veáis, o sea, que estudie, bueno, que repaséis un poco, que aprendáis un poquitín, es las reacciones de sustitución y las reacciones de eliminación. Mecanismos, aquí tenemos este. Bien, reacciones de sustitución y eliminación. Entonces vamos a empezar hablando de la sustitución nucleófila bimolecular. Que sería este caso, sustitución nucleófila bimolecular. Bien. Bueno, cuando yo me refiero a tipos de mecanismos, cuando yo hablo de tipos de mecanismos, me estoy refiriendo a estos mecanismos en función a la cinética de la reacción, es decir, a la velocidad con que transcurre esta reacción. Cuando digo bimolecular, quiere decir que dos moléculas participan en la etapa limitante de la velocidad. Es decir, dos moléculas son las que van a hacer que la reacción sea más rápida o más lenta. En este caso, estas dos moléculas son el sustrato y el nucleófilo, el reactivo nucleófilo. En este caso es CH3CCl, es decir, el etano, el cloroetano. Sería el sustrato, el cloroetano. Este es el sustrato, el cloroetano, y el reactivo nucleófilo es el anión hidróxido, el grupo HO-. La velocidad de la reacción depende de las dos moléculas. De hecho, la reacción tiene lugar en un solo paso. Es una etapa en la que se forma un estado de transición donde se está formando el enlace carbono-OH y se está rompiendo el enlace carbono-cloro. ¿Vale? Esto se hace a la vez y de hecho el OH ataca a 180 grados del grupo saliente, que va a ser el cloro. Esto da lugar a que, primero, como es bimolecular, la cinética, la velocidad de esta reacción viene dada por constante del sustrato, concentración del sustrato, concentración del nucleófilo. Depende de tanto del sustrato como del nucleófilo. Se da en un solo paso o etapa. Que no os confunda el bi de bimolecular con los pasos en los que transcurre este mecanismo de reacción, ¿vale? Es en un solo paso. Se produce un estado de transición, o se forma un estado de transición, pero que es momentáneo, dura unos nanosegundos, y rápidamente se forma el producto, ¿vale? Que sería el etanol. Decir que en esta reacción ocurre una inversión completa de la estereoquímica del carbono, si este carbono fuera quiral. O sea, es decir, si el carbono, este no, pero por ejemplo voy a hacer un ejemplo donde haya un carbono quiral. Voy a dibujarlo rápidamente. Voy a coger este y voy a copiarlo. Para que sea quiral tiene que tener los 4 sustituyentes diferentes. Entonces aquí con poner CH2, CH3 y H, ya tengo un carbono que es quiral. ¿Vale? Entonces cuando entra el grupo HO-, que lo hace a 180 grados del grupo saliente, siempre así,
se va a formar, a ver, este carbono, el cloro va para aquí, y aquí tiene que haber algo, el CH3, CH2, CH3, ¿me seguís? Y aquí estaría el OH. Bien, ¿este qué isómero es? Cuando estudiamos isómeros ópticos o enantiómeros, para saber el tipo de isómero que es, tenemos que poner el hidrógeno hacia atrás. Vamos a coger estos tres con el hidrógeno poniéndolo hacia atrás. Entonces el CH3 me queda para arriba, el OH aquí y el CH2, CH3 me quedaría aquí. Ahora, para ver qué isómero es, cojo primero el átomo adyacente que tenga mayor masa atómica, que es el oxígeno. Empezaría por aquí y luego voy al siguiente con mayor masa atómica. Como son dos carbonos, el que tenga adyacente, este como adyacente tiene otro carbono, tendríamos que girar por aquí. Esta es la R. Se formaría el isómero R. ¿Vale? Si cuando hay un carbono quiral, se produce una inversión completa de la estereoquímica del carbono y daría lugar al isómero R. En el caso anterior, y solo da el isómero R, ¿vale? No se forma el isómero S. ¿Qué más se puede decir de esta reacción, de sustitución nucleófila bimolecular, de este mecanismo de reacción? Que va mejor con nucleófilos fuertes. Aquí el grupo OH- es un nucleófilo fuerte, es una base fuerte. El NaOH, pues el OH- es una base fuerte, es un nucleófilo fuerte. Va bien porque puede atacar rápidamente al centro deficitario de electrones, que en este caso es ese carbono unido al cloro. El cloro, al ser más electronegativo que el carbono, está robando electrones al carbono del enlace compartido, y por eso aquí hay polaridad de enlace. No lo dije, pero este carbono y cloro hay polaridad de enlace. El carbono tiene deficiencia electrónica y el cloro tiene más densidad de carga electrónica, y por eso por ahí ataca el grupo OH. ¿Qué más? Va mejor con grupos salientes que sean capaces de estabilizar mejor la carga negativa, es decir, con bases débiles. El anión cloruro en este caso es una base débil. Y va mejor con disolventes polares apróticos. Y ahora voy a explicar lo que es eso de aprótico. Un disolvente polar, se necesita un disolvente polar para que disuelva tanto al reactivo como al nucleófilo. Son el sustrato, tanto al sustrato como al reactivo nucleófilo. Ambos son compuestos polares, por eso hay reactividad química, y por lo tanto necesitan un disolvente polar. Acordaros que igual disuelve igual. El disolvente ha de ser polar, pero es mejor que sea aprótico. Aprótico es un disolvente, un disolvente prótico es aquel que puede formar enlaces de hidrógeno con los solutos que hay en la disolución. En este caso con el sustrato o con el reactivo nucleófilo. Un disolvente aprótico, disolvente, en este caso es bueno que el disolvente sea polar aprótico. Un disolvente aprótico no formará enlaces de hidrógeno con el nucleófilo. Imaginaos que yo aquí tengo, este es un OH-, que yo tengo metanol como disolvente. Utilizo el CH3OH, metanol. Pues este oxígeno menos puede formar enlaces de hidrógenos con el hidrógeno del CH3OH. Y como tengo muchos CH3OH, CH3OH puede formar enlaces de hidrógenos con SOH menos, y lo que hace es solvatar al nucleófilo. Digamos que estabilizar al nucleófilo, pero claro, estabilizar al nucleófilo no nos conviene en este caso, porque el nucleófilo lo que tiene que hacer es
atacar al carbono. Si el nucleófilo está estabilizado, si ya pudo ceder su carga negativa, pues va a ser más difícil que ataque a ese carbono, ¿vale? Por eso no es conveniente utilizar disolventes próticos. El metanol es un disolvente prótico. Tendríamos que utilizar disolventes polares apróticos. Apróticos quiere decir que no van a interaccionar tan fuertemente con el nucleófilo ni con el sustrato. Un disolvente aprótico puede ser la acetona. Voy a utilizar otro color porque el CH3, COO, CH3. Este es un disolvente aprótico, ¿vale? No interacciona fuertemente con el OH-. Entonces el nucleófilo puede atacar. Bien, y poco más, ¿vale? De esto, esta sería la sustitución nucleófila bimolecular. Lo dejo aquí porque no sé cómo voy de tiempo y voy haciendo más vídeos.